Ok, listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces cuando calculamos torque, necesitamos el producto de la fuerza por la distancia. Entonces vamos a... Necesitamos el producto de la fuerza por la distancia, entonces buscamos el símbolo de torque. Bueno, aquí yo lo puedo hacer, ustedes allá en las matemáticas les es más fácil. Para poder hacer eso, torque es igual a fuerza. Torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, ellos deben cumplir que los dos sean perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que formen 90 grados. Perpendiculares. Deben ser perpendiculares. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, vamos y miramos. Aquí donde está el pie del Señor, aquí donde está el pie del Señor, aplicaríamos una fuerza verticalmente hacia abajo. La pregunta es cómo calculamos esa fuerza verticalmente hacia abajo. Aquí la estoy haciendo con un color rojo. Voy a hacerla entonces con un color rojo. Listo, aquí se ve la fuerza entonces. ¿Cómo calculo esa fuerza? Entonces esa fuerza es debido al peso del Señor. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza? Pues en ese caso la fuerza será el mismo peso y será el producto de la masa por la gravedad. Sabemos que la masa es de 83 kilos y que la gravedad pues ya la conocemos con anterioridad. Sabemos que 9,8, ¿eso cuánto nos daría? Mister, Dime. para conocer la fuerza siempre debe estar la masa en kilogramos. Sí, siempre debe estar en kilogramos la masa. Entonces, muchachos, 83 por 9,8, hay una calculadora, eso les da 813.4. 213, 800. perdón, 800,4, Añado. así. Sí. Listo, muchachos, ya tenemos la fuerza, pero el problema es que cuando yo subrayo la distancia, me doy cuenta que no es perpendicular a la fuerza. Cuando yo subrayo la distancia, que la estoy colocando en azul, no es perpendicular a la distancia. Entonces, yo lo que tengo que hacer en ese caso es mirar hacia dónde va la fuerza, es decir, trazo una línea recta en la fuerza. Esa línea me sirve como referencia para saber cómo voy a aplicarla. Entonces, gracias a eso, esta fuerza debería ir aquí en esta línea. Aquí la estoy dibujando, una línea muy delgadita. Ahí debería venir la fuerza. Entonces, la distancia perpendicular no sería esta azul que yo dibujé, no sería esta azul que yo dibujé, sino sería... no sería esta azul que yo dibujé, sino sería esta distancia de acá. Entonces voy a cambiarla para que vean la nueva distancia. Y entonces, en ese orden de ideas, la dibujamos acá. Y esta sería nuestra verdadera distancia. ¿Por qué esa distancia y no la de 65 centímetros? Porque necesitamos que la fuerza y la distancia sean perpendiculares. En ese orden de ideas, ustedes ven que se forma un triángulo rectángulo con ángulo de 32 grados e hipotenusa de 65 centímetros. Entonces yo puedo hallar la distancia en X. Entonces esta distancia en X es igual. Ya nosotros sabemos que es un cateto adyacente, entonces al ser un cateto adyacente queda multiplicado por el coseno. Entonces nos daría 0,65 multiplicado por el coseno de 32. En la calculadora, ¿cuánto da eso? Por favor, recuerden que es 0,65 porque siempre debemos dar las distancias en metros y la fuerza en newton. La masa en kilogramos, el tiempo en segundos.
¿Cuánto nos daría 0,65 por el coseno de 32? Recuerden que tener cuidado con la calculadora que esté en grados. Bien, ¿cuánto dio? 0,65. 0,65 por el coseno de 32. ¿Cuánto te dio? 0,55. 0, yo no te entendí. 0,55 metros. Muy bien, muchachos, ya tenemos la distancia y ya tenemos la fuerza. Entonces, ahora sí podemos aplicar la ecuación. La ecuación, ¿qué nos dice? La ecuación dice, multiplique el valor de la fuerza y la distancia siempre que ellas sean perpendiculares. Entonces, simplemente venimos acá y vamos a reemplazar. Entonces nos daría que el torque es igual al valor de la fuerza. ¿Cuánto nos dio en la fuerza? 813,4. Eso debe estar en Newton, ya lo tenemos en Newton. Y multiplicamos por la distancia. La distancia, según Sofía, nos dio 0,55. Entonces multiplico 813,14 punto 4 por 0,55. ¿Qué resultado obtengo? 400, ¿qué? $400, 813,2 por, perdón, 813,4 por 0,55. ¿Cuánto les da? 447,37. 37 y la unidad debe ser Newton metro. Por favor, si le quieren colocar el puntico en la mitad sería espectacular porque indicaría que están multiplicando, pero si escriben Newton metro también es válido. Pues entendemos que dos letras seguidas se están multiplicando. Entonces, muchachos, este es el resultado de ese ejercicio del primero. Les envío de una vez diapositiva allá al grupo de WhatsApp. O mejor uno de ustedes que me colabore, por favor, que me evita estar abriendo WhatsApp aquí en el celular. Les agradezco si pueden hacerlo. Alguien que me colabore y envíe la foto al grupo de física allá, por favor. Mi pregunta es la siguiente. ¿A décimo A y décimo B le van a hacer la bimestral a la misma hora? Bien, voy a borrar, muchachos. O sea, la bimestral va a ser por aparte para cada grupo. Bien, entonces borro acá, muchachos. Vamos a borrar. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Ustedes el segundo ejercicio, bueno, esto se les había enviado hace ratito. Entonces vamos a hacer el cálculo. Bien, este es el segundo ejercicio. O sea que los de décimo A tienen a la tercera hora, la tienen libre para trabajar conmigo. Ah, buenísimo. Bien, entonces muchachos, vamos acá. Vamos con este ejercicio que les sirve a ustedes. Se parece al otro ejercicio, también es una llave de torsión, una llave picoloro, algunos la llamamos aquí llave de extensión, bueno, en fin.
Algunos la llaman hombre solo cuando tiene un aparato especial. Bien, dice aquí, un maquinista usa una llave inglesa para ajustar una tuerca. En ella se requiere un torque de 48 libras fuerza por pie. La llave tiene 37 centímetros de longitud y una masa de 2,1 kilogramos. Si se aplica en el extremo del mango una fuerza que forma un ángulo de 22 grados, se logra hacer girar la tuerca. ¿Qué fuerza ejerce el maquinista en el mango de la llave? Entonces, muchachos, ahí dice libras pies, significa, bueno, ustedes que son bilingües, pound de libra, fuerza por pie, ¿listo? Libras, fuerza por pie. Entonces, vamos a saber que la fórmula siempre será la misma. O sea, nosotros siempre tendremos la misma fórmula para desarrollar el torque. ¿Qué necesitamos para hallar torque? Necesitamos fuerza y distancia perpendicular. Torque es igual a fuerza por distancia. Buscamos el símbolo del por. ¿Qué conozco en este ejercicio? Conozco el torque. ¿De cuánto es el torque? De 48 libras por pie. Pero aquí hay un problema. Y es que nosotros nunca hemos trabajado unidades de libras por pie. Entonces nos toca hacer la conversión. Entonces, una libra por pie, para poder hacer la conversión, vamos a dar aquí, vamos a pasar esto aquí al lado. Una libra por pie, ya les doy el valor numérico de cuánto equivale. Un segundito, ya les doy, saco aquí un libro que tengo. Libras por pie. Entonces, una libra por pie equivale a torque. Uy, este libro no trae ese dato, ¿qué tal? Entonces, bueno, ya lo averiguamos. Para eso tenemos internet, menos mal que esa herramienta ha funcionado de maravilla. Un segundito. Una libra fuerza bien, entonces muchachos, una libra fuerza equivale a 1,3558 newton por metro. Ya les llevo el dato acá de una calculadora de internet. Pero pues es un dato que yo tengo que entregarles a ustedes, ¿sí? Entonces ese dato, pues yo no podría desconocer que nadie de nosotros lo maneja numéricamente hablando, porque casi siempre trabajamos es en unidades del sistema internacional. Entonces ahí está dice una libra pie es 1,3558 newton metro. Entonces simplemente hago la conversión primero, tomo el valor, digo 48 libras, 48 libras pie, 48 libras fuerza por pie, lo multiplico por un 1, entonces decimos acá, una libra fuerza por pie equivale a 1,3558 newton metro.
Pero ahí puede hacer la conversión de una en la página esa, ¿no? Ah, sí, la página la puede hacer de una, pero como es posible, Ángelo, que el día del examen, pues yo no voy a colocar nunca unidades de otro sistema, pero no falta el que se enrede y no sea capaz de encontrar la calculadora. Entonces, la idea no es generarles dificultad, sino que ustedes fácilmente lo puedan hacer. Bien, muchachos, ¿cuánto les da esa multiplicación? Ustedes ya saben que aquí se cancela libra fuerza con libra fuerza. Entonces, esta libra fuerza se cancela con esta y nos queda la unidad Newton por metro. ¿Cuánto les da, por favor, esa multiplicación? Es que calculadora sí no tengo a la mano. 48 por 1,3558, eso debe dar como 70 y puya. 70 y algo. 65,07. 65,05. Sí, señor. Sí, 0506. 07. ¿Me repites? 07. Dios mío, definitivamente necesito un otorrino urgentemente. Bien, 65,07 Newton por metro. Listo, muchachos. Entonces ya ahora sí se nos facilitaron los cálculos, porque entonces aquí el único problema que tenemos es que nos pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Qué pasaba en el ejercicio anterior? Nosotros no conocíamos la distancia perpendicular. Conocíamos una distancia que es de 37 centímetros. La verdadera distancia perpendicular se haría cuando prolongamos la fuerza, y al prolongar la fuerza encontramos ahora sí la distancia perpendicular. Entonces prolongo la fuerza, que significa que es un vector, y entonces yo puedo de alguna manera saber que esa es la línea de acción de la fuerza. Entonces, en ese orden de ideas, la distancia perpendicular sería la siguiente. Vamos a hacerla en un color azul para que se vea. Esta sería la distancia real que utilizaríamos. Y sería esta de acá. Y en ese momento, entonces ya no es cateto adyacente con el ángulo de 22, sino sería cateto opuesto. Entonces, ¿cómo hallamos esa distancia nosotros? La hallamos con la fórmula del cateto opuesto. Entonces sabemos que la distancia en Y, por así decirlo, sería igual a 0,37 multiplicado por el seno del ángulo que nos dieron, siendo el ángulo 22 grados. ¿Eso cuánto les daría a ustedes, por favor? La distancia en Y. ¿0,37 por el seno de 22? 0,13. 0,13. Entonces, metros. Y ahora sí voy a la ecuación y hago el reemplazo. Entonces, tengo que el torque, al hacer esta ecuación, el torque era de 65,07. Eso es igual ¿a quién? A la fuerza, que es la pregunta que me están haciendo, por la distancia que acabé de hallar. La distancia que acabé de hallar es 0,3. En otras palabras, lo que ustedes tienen que hacer es despejar la fuerza. ¿Cómo la despejan? 65,07 dividido en 0,13. Hey, muchachos, ¿escucharon una noticia que hay en internet que dice que las clases empiezan en agosto otra vez, las presenciales? ¿Qué dicen sus padres? Si los envían, no los envían. ¿Los quieren mucho en la casa y no los van a enviar? No. ¿No los quieren en la casa? ¿Cómo así, Angelo? ¿En serio? No, que no me envíen. Ah, es decir, yo, así. Gregor dice aquí que por él fuera lo enviaban hoy mismo a clases. Claro, claro, ellos no están acostumbrados a tenerlos todo el día y ya todo el mundo está cansado de esta situación. Pero bueno, el colegio me imagino que tomará decisiones donde la mitad de las clases serán virtuales y la mitad no. Sí, o sea, la mitad irán, van la mitad o bueno, el colegio tiene espacio suficiente porque tiene muchos salones. Entonces,
puede separar salones de a 7 estudiantes, de a 6 estudiantes y sobra espacio, pero faltará ver qué decisión toma doña Astrid. Bueno, entonces 65.07 dividido en 0,13. ¿Cuánto les dio la fuerza entonces? Que como tenemos al iluminado Duque, uno no sabe ese man con qué pueda salir. 65.07 dividido en 0,13 les da 500,53. Aquí, cuando dices 500, esa es la cifra 500, ¿cierto? Así, 500,53. Muy bien. Ojo, como estamos calculando fuerza, ¿cuál es la unidad adecuada? Pues Newton, ¿sí? Y eso nos da el valor de la fuerza, que era lo que nos estaban pidiendo. Alguien que nos colabore y envía ya la foto, por favor. Vamos con el tercer ejercicio. Mientras ustedes están ahí, yo voy recortando. Es que me toca ponerme a abrir esto, WhatsApp y en el celular y eso me demoro ahí. Bueno, es solamente darle la configuración. Pero... Bien, entonces voy a borrar los apuntes, muchachos. Igual ya alguien los envió allá a la página, al grupo. Gregor nos colaboró. Es que para mí es más fácil mirar el celular y simplemente saber que ya está el apunte allá. Listo. Igual esto está quedando grabado, que fue como hicimos el proceso, pero allá está el desarrollo numérico. Bien, entonces muchachos, vamos con el tercer ejercicio. Esto es para algunos de ustedes que piensan estudiar medicina. Hay una rama de la medicina que se llama... Ay, la de los huesos, se me olvidó cómo se llama la de los huesos. Esto... Bueno, ustedes que son todos locos, alguna vez habrán partido algún brazo, alguna pierna, y cuando llegan allá a policlínica o van a la clínica, siempre los tienen que enyesar. Entonces, ese médico tiene un nombre específico, una especialidad que es esto, ay, se me olvidó ahorita cómo se llama. Bueno, el tipo los enyesa. Esto es para rehabilitación de las personas. Esto es para rehabilitación de las personas. Resulta que cuando ustedes se fracturan un hueso, alguno dice aquí que reumatólogo. El reumatólogo, no, espérame, es que el reumatólogo es otra cosa, pero sí tiene que ver con eso. Espérenme, pienso la palabra y ya ahorita la digo. Bueno, entonces, esto es para rehabilitación. Entonces, cuando ustedes se fracturan un hueso, el hecho de que ustedes duren un tiempo con el recubrimiento de yeso hace que de alguna manera el cuerpo no regrese a su condición habitual. Entonces hay que hacer algo llamado fisioterapia. Y las personas encargadas de la fisioterapia, entonces les piden alzar pesos. El problema es que un peso mal colocado podría acabar de dañar la situación. Entonces nos dicen aquí, cuando ustedes leen este texto, cuando leen el ejercicio, ustedes se dan cuenta que dice aquí, ¿en cuál de las 4 ubicaciones de la pesa se hace crítico para la rodilla? Cuando nos dice la palabra crítico, yo debo entender que en dónde tiene mayor esfuerzo la rodilla. La rodilla es algo complicado porque los futbolistas saben que dependen de ella. Los deportistas en sí, todos dependen de la rodilla. Y es algo que una vez, digamos, deteriorado, fracturado, roto, es muy costoso la recuperación. Más que costoso, también lleva el tiempo. Entonces, muchachos, ¿en qué posición sería crítica la rodilla? Entonces, sería crítica siempre que el torque fuese máximo. Si podemos garantizar o podemos revisar una ubicación donde el torque es máximo, entonces en ese punto tendríamos el punto crítico. Si determinamos que el torque es máximo. ¿Cuál es el punto de rotación? Entonces, el punto de rotación de esto es la rodilla. Punto de rotación es la rodilla. Y ahora, ¿de qué depende el torque?
Ese es el punto de rotación. Entonces, ya dijimos en los ejercicios anteriores que el torque depende de la fuerza y de la distancia. Entonces, una persona que no quiera matarse la cabeza, ¿qué hace? Dice, yo no quiero pensar, profe, yo mejor hago los 4 torques y miro cuál de ellos es el mayor. Entonces, otra persona dice, no, profe, eso mientras me pongo a calcular la fuerza y me pongo a calcular la distancia, pierdo mucho tiempo y se me va la hora evaluando. Es más fácil mirar las condiciones. 2 posibilidades. La fuerza siempre va a valer 10 newton. ¿Cómo sabemos que la pesa va a valer 10 newton? Pues porque nos la están dando en el diagrama. ¿Listo? En el diagrama vemos que la fuerza es de 10 newton. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la aplican con un ángulo de 60, aquí la aplican con un ángulo de 30, aquí la aplican con un ángulo de 0 y el último ángulo sería un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Aquí estaría el ángulo de 90 grados. Con la tercera. Con la cuarta, perdón. En donde el torque sería máximo. Entonces, esto depende. La fuerza será siempre la misma, pero entonces yo tengo que mirar quién hace torque y quién no hace torque. Entonces, cuando escribimos las condiciones de torque, nosotros dijimos que hacían torque aquellas fuerzas que fuesen perpendiculares a la distancia. Entonces, y que no fueran a pasar por el punto de rotación. Si yo proyecto esta primera fuerza, que está aquí abajo, ¿qué sucede con la fuerza? ¿Por dónde pasa la proyección? La proyección pasa por el punto de rotación. Quiere decir que en 0 grados no hace torque. ¿Por qué no hace torque? Entonces ya sabemos que porque pasa por el punto de rotación, no hace torque. ¿Listo? Luego viene con 30 grados. Con 30 grados nos damos cuenta de lo siguiente. Debemos dibujar la distancia. Esta es la fuerza. Dibujamos la línea de acción de la fuerza. Para dibujar la línea de acción de la fuerza, pues dibujamos una línea que nos indique por dónde pasaría la fuerza, más o menos por ahí. Y entonces, ¿cuál sería la distancia perpendicular? Entonces, la distancia perpendicular que estaríamos demarcando sería la que une el cuerpo de esta forma. Esta sería la distancia perpendicular. Esta sería la distancia perpendicular para el de 60 grados. Y esta sería la distancia perpendicular para el de 90 grados. ¿Cuál de ellos me da un valor mayor? ¿Cuál de las 3 condiciones? Ya sabemos que esta no, la de 0 grados no, porque no hace torque. Entonces tenemos que tomar una decisión entre 60 grados, tenemos que tomar una decisión entre 60 grados, perdón, 30 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Cuál sería la decisión adecuada para ello? Profe, pero el de 90 grados pasa por el punto de rotación, ¿no? No, el de 90 grados mira por donde pasa la fuerza. Espérame, la dibujo aquí. Tengo que cambiarle el grosor a la línea. Listo. Por aquí pasa la de 90 grados. Por aquí pasa la de 60 grados. Entonces, por eso te dibujé aquí la distancia. Entonces aquí te coloqué distancia 1. Esta es la distancia 2. ¿Cuál es el de 90? Este último. Ángelo, porque aquí se forman los 90 grados. Aquí donde se voy a trazar el círculo de color lila, morado, no sé qué. Ahí se forman los 90 grados. Entonces, muchachos, ¿dónde sería mayor el torque? ¿Dónde sería máximo el torque? La fuerza es la misma siempre. La fuerza es de 10 newton. La fuerza no va a cambiar. ¿Quién me define entonces quién me hace máximo el torque?
Entonces, si torque es fuerza por distancia y la fuerza es la misma, ¿quién me define cuándo se vuelve mayor o menor el torque? Me lo define la distancia. Si la distancia es máxima, entonces, ¿qué va a pasar con el torque? Si la distancia del torque la hago máxima, si la distancia es máxima, entonces el torque es máximo. En otras palabras, entre más lejos esté una fuerza del punto de rotación, hace mayor torque. ¿Listo? Ustedes pueden tener una fuerza muy grande, pero cerquita al punto de rotación, y tener una fuerza muy pequeña, lejos del punto de rotación, y es posible que el torque de la fuerza pequeña sea mayor que el del otro, porque importa también la distancia. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con eso, muchachos. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería? Calcular el torque para las 4 posiciones que aparecen en la figura. ¿En cuál de ellas se hace crítico para la rodilla? Entonces, al hacer el torque, pues entonces muchas personas dicen, profe, pues para eso hubiéramos hecho el cálculo de una vez, pero a mí me interesa que ustedes puedan tomar decisiones con la información. Entonces, el torque máximo sería igual. El torque máximo sería igual a la fuerza. ¿De cuánto es la fuerza? De 10. Por la distancia. ¿De cuánto es la distancia? Entonces, miren, desde la rodilla hasta el piso mide 45 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide desde la rodilla hasta el tobillo? Entonces, mide 0,45. Al multiplicar ese valor, les da 4,5 Newton metro. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Ese sería el torque. Los ortopedistas, se llama el médico. Los ortopedistas. Dime. Me perdí acá porque es 0,45 y no 45. Porque siempre lo entregamos en metros, Ángelo. Y aquí está en centímetros. Ah, ok. Ese es el cuidado que hay que tener. Esto está en centímetros, entonces debo convertirlo a metros. Muchachos, el médico se llama ortopedista, es una especialidad. Y ahorita hay una ingeniería dedicada a hacer prótesis y a hacer elementos para recuperación de las personas con discapacidad. Se están poniendo de moda algo llamado los exoesqueletos. Un exoesqueleto podría hacer que una persona cuadraplégica pudiese caminar. Una persona cuadraplégica es aquella que no tiene movilidad de sus extremidades, que ha tenido alguna fractura de columna y por lo tanto no puede mover ni piernas ni brazos. Entonces, generalmente esas personas terminan en cama de por vida. Y pues entonces están creando en la actualidad los ingenieros biomédicos, están creando algo llamado exoesqueletos, que es como una armadura, como tener una armadura, simplemente a usted lo colocan dentro de la armadura y de alguna manera puede activar los comandos. ¿Sí? La armadura se puede mover. Ahora, dime. Una pregunta. La fuerza, o sea, el 10 que es la fuerza, no habría que multiplicarla por el ángulo. Cuando haces esto, no, porque como estás hallando la distancia, por ejemplo, cuando hallemos en el punto mayor, en el punto donde estamos, espérame acá un segundito, le cambio el color. Acá en este punto donde estamos, no hay necesidad de descomponerla. Uy, pero eso no se ve, ese amarillo no se ve para nada. Espera un momentico, le hago un mayor grosor. Listo. Entonces, aquí no hay necesidad de descomponer la fuerza, ni la distancia. Pero cuando haces este de aquí, ¿a quién tienes que descomponer? Cuando haces el segundo, no descompones la fuerza, sino descompones la distancia. Como el ángulo es de 60 grados, entonces tú hallas la distancia 2 mirando el triángulo, si es cateto adyacente o si es cateto opuesto. Y cuando estás en el de 30 grados, exactamente lo mismo. Tú descompones la distancia. Es decir, esta distancia 1, tú la hallas mirando si es cateto opuesto o cateto adyacente. Lo que pasa es que ellos te tienen que dar el ángulo y decirte si el ángulo lo hacen con la vertical o con la horizontal. Nosotros solamente calculamos el máximo, pero digamos que
que nos estuvieran dando el ángulo con, entonces nos piden el torque 1. Torque 1 sería igual, los mismos 10 newton, porque la fuerza en este momento no conviene descomponerla porque ya está vertical, ¿sí? Y la multiplicamos por la distancia que sería 0,45 y ahí no nos dicen si los 30 grados son generalmente los están dando con la vertical. Entonces, en ese orden de ideas, las distancias horizontales serían seno. Entonces, sería seno de 30 grados. Y entonces eso te daría 10 por 0,45 seno de 30, te daría, seno de 30 es un medio, me daría 0,22, 22,5, por favor, confírmenme, con 22,25. 2,25. Esa multiplicación, ¿cuánto les daría? ¿Sí les dio 2,25? Señor. Listo, newton por metro. Entonces, esto era lo que tú me preguntabas. ¿A quién descomponemos? Entonces, a veces es mucho más fácil descomponer la distancia. Listo, es más fácil descomponer la distancia. Te voy a dibujar el triángulo porque a veces no se alcanza a ver allá en el gráfico que tenemos. Y entonces el triángulo adecuado sería este. Tú tienes aquí la rodilla del señor verticalmente. Tienes la rodilla. Creo que me equivoqué y no es seno. Menos mal que me hiciste revisar. Esta es la distancia. Y este es... Ah, no, sí está bien. Y este es la posición donde estaría la pesa. La pesa la colocarían aquí exactamente. La pesa la colocarían ahí. Y entonces la distancia que queremos hallar es esta, que la llamamos de 1. Esta es la distancia de 1. Y aquí tenemos una fuerza, y esa fuerza vale 10 newton. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces son las 7:50. Recomiendo, uno, que carguen este archivo esta foto, la carguen allá en WhatsApp. Que vayan y se tomen un descansito, se tomen un café y nos vemos 8:05, ¿listo? Sí, señor. Bueno, Nos vemos 8:05, ¿listo, muchachos? Porque la idea también es acabar rápido la otra sesión para que ustedes alcancen a llegar a tiempo a la evaluación de la profe de biología. Ella se llama Alicei. Listo, así quedamos. Bueno, muchachos, nos vemos entonces ahorita 8:05.